Muy buenas tardes, querida comunidad educativa, estimados colegas. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta capacitación denominada la tecnología en la educación. Y es que tenemos que tener claro que si bien hemos tenido una experiencia el año anterior, en el 2020, respecto a la forma en cómo se ha dado la educación de manera virtual, pues estas formas de desarrollar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje nos seguirá acompañando no solamente en este año 2021, sino de aquí en adelante. Quiere decir eso que todo este proceso que muchos hemos ido adquiriendo, estas habilidades, pues son necesarias y trascendentes para el día a día de aquí en el futuro. Nuestros estudiantes, que también han podido experimentar el desarrollo de su aprendizaje a través de estos medios, pues requieren de nosotros para seguir avanzando y para buscar siempre esas mejoras en cuanto a la evaluación formativa. Es así que vamos a iniciar con esta pequeña capacitación para ver cuál es la importancia y de qué manera es que la tecnología está teniendo bastante influencia ahora en la forma de educación en el siglo XXI. Vayamos entonces a dar una mirada a la educación. Remontémonos un poco en el tiempo a través de estas imágenes. Estas imágenes que quizás eran el día a día en nuestro propio proceso de aprendizaje cuando éramos estudiantes o cuando nos iniciábamos en esta profesión, que es una profesión que definitivamente acarrea una dedicación, un tiempo y una gran vocación para poder desarrollarlo. Recuerda esas pizarras que se utilizaban con tizas para poder ahí desarrollar y transmitir los conocimientos del profesor hacia los estudiantes, donde el protagonista de todo este proceso trascendía más en lo que el docente podía dar a sus estudiantes. Recuerda esos libros, enciclopedias, que contenían todos los conocimientos para poder uno desarrollarlas en las diversas asignaturas. Veamos también esa aula donde todas las carpetas están completamente alineadas, donde todo está enfocado hacia una mirada, en este caso al frente, donde están las pizarras, donde está la tiza, donde iba a estar el tema desarrollado, donde el estudiante estaba como un espectador esperando a lo que su profesor le iba a decir, le iba a transmitir. Y donde también se ha podido ver que el proceso de aprendizaje, para que uno pudiera decir que se había logrado, era a través del desarrollo de trabajos, de tareas, para cada una de las asignaturas que se podían dar. Asimismo, como el poder tener una fiabilidad a través del examen, de una prueba escrita que era para todos de la misma forma. Esta ha sido la educación que muchos hemos tenido y que se ha dado a lo largo de un periodo que quizás para ese tiempo y esa realidad y esas generaciones pues definitivamente dieron sus resultados. Pero si nosotros, encontrándonos ya en este siglo XXI, y estamos todavía pensando en que estos elementos, así como tal, nos van a dar resultado, pues definitivamente el año pasado hemos sido de alguna forma, si no estamos utilizando la tecnología, golpeados con una verdadera realidad. Una realidad porque ahora ya no estamos hablando de un docente que transmite los conocimientos y que está al frente de sus alumnos y que está con un plumón, porque ahora ya no hay pizarras de madera, sino pizarras blancas con plumón, y donde lo que dice el docente es la ley, como antes quizás podría haber sido,
Ya no se ven el poder tener estudiantes animosos hacia una lectura, porque van a verdades, a veces las lecturas que se puedan dar están más relacionadas a un cúmulo de tareas. Y este cúmulo de tareas que muchas veces se hacía de manera que a mayor cantidad de ejercicios, de preguntas, de problemas que podía desarrollar el estudiante, pues daba a entender al docente que había un desarrollo de conocimientos. Un aula en el que todos estaban alineados, esperando instrucciones, esperando el timbre, y no sé si te habrás dado cuenta que muchas veces, ya teniendo o acercándose la hora de recreo, ¿no?, la inquietud por abandonar el aula y tener esos momentos de distracción, esos momentos de compartir, de conversar, de estudiante, de uno para con otro, y donde se ha dejado de lado el desarrollo quizás de las particularidades, formas de aprendizaje que tienen los estudiantes en relación a las habilidades que poseen, donde algunos pueden ser más visuales, donde algunos pueden ser más artísticos, donde algunos pueden ser más de desarrollo a la lectura, a la parte numérica. O sea, nos hemos visto en que este desarrollo de un aprendizaje de este tipo, pues tenía que definitivamente haber evolucionado en el siglo XXI. Pero en la realidad de las cosas no necesariamente ha sido así. No necesariamente se ha avanzado. Y entonces, sobre todo en esta década en la que nos encontramos, o vale decir desde el año 2010 en adelante, tenemos en nuestras aulas estudiantes que se encuentran ya en un grupo de personas que tienen otras características completamente distintas a las que habían hace 15 o 20 años. Yo llevo en el sistema educativo, en la profesión, más de 20 años, y he visto todo ese proceso que nosotros hemos tenido como educadores a lo que actualmente demanda la sociedad, de pasar a desarrollar todas estas actividades donde el docente era el protagonista, ahora buscar que el estudiante sea el protagonista, donde trascendía más el desarrollar los conocimientos que ver cuáles son las habilidades y capacidades que tiene el estudiante para llegar a cumplir con una competencia, para lograr un desempeño, para poder aplicar sus aprendizajes en la vida diaria. Y es así que nuestros estudiantes ya vienen con un proceso de tecnología que viene desarrollándose desde su infancia. Ellos ya han nacido con muchas herramientas tecnológicas que se usan en el día a día. Y es así que esa pizarra, ahora en esta etapa virtual, pues ha sido cambiada por las laptops, por las tablets, por el mismo celular para poder desarrollar el aprendizaje. Donde veíamos que para poder buscar alguna información se requerían de libros, ahora tenemos los entornos virtuales, los accesos, los buscadores que hay en internet para poder tener la información en segundos. Ya no hay necesidad de ir y tomarse un tiempo hacia las grandes bibliotecas que existen, o hasta llegar a casa y ver qué información se puede tener al respecto si hubiera un libro en casa. Hemos podido experimentar que la enseñanza, donde estaban agrupados en las aulas de manera de columnas, de filas, de manera lineal, ahora se dan a través de las videoconferencias. Que valgan verdades, también cuesta poder entender y poder conectarse con el estudiante en ese proceso
si es que no ha habido como docente un camino en la tecnología. Para muchos se les ha hecho completamente difícil el poder desarrollar una clase por videoconferencia. Han tenido sus procesos para poder hacerlo. Yo he podido experimentar con un docente en su último año de trabajo, que quizás para otros podría haber dicho, bueno, es mi último año, yo ya me voy a jubilar, yo puedo solamente desarrollar algo, una videoconferencia de tipo expositiva, pero no, o sea, desarrolló su material, como quien dice, compartió pantalla, lo hizo dinámico. Eso sí, pues es parte de la vocación que tiene un docente. Pero también ahí entra a tallar que para tener esas videoconferencias y ser exitosas en el desarrollo de lo que uno busca, pues tenemos que tener la claridad de la ruta a la que nos encontramos y a la que queremos llegar. Si nosotros estamos buscando el desarrollo del estudiante bajo un enfoque formativo, donde él sea el que promueva su autoaprendizaje, entonces tenemos que ver mecanismos haciendo uso de distintos tipos de herramientas, como el caso de una videoconferencia, donde lo que a nosotros trasciende en ese momento, el que pueda conectar y que pueda desarrollar lo que está planificado a través de esa experiencia de aprendizaje. Porque muchos pueden tener problemas de conectividad y no pueden tener la cámara encendida, o como que también pueden tener problemas de audio en algunos momentos. Entonces, estas situaciones se pueden seguir dando, que definitivamente no son justificables para muchos, pero es la realidad en que nosotros nos encontramos. Y es ahí donde tenemos que ver las maneras y las estrategias para que las clases que se hacen sean de manera efectiva, sincrónica, a través de las videoconferencias, o asincrónica, a través de distintos tipos de herramientas que uno pueda utilizar. Y es así que esa aula donde podías tener al estudiante y lo podías visualizar, pues se ha trasladado de una manera física a lo que vienen a ser estas videoconferencias, donde no sabes específicamente dónde se encuentra el estudiante, en qué parte de su hogar ha podido acondicionar para desarrollar y para poder estar atento a las indicaciones del docente, pero que está justamente inmerso en este nuevo proceso de aprendizaje. Las tareas en sí también han tenido que cambiar, han tenido que variar, y sobre todo ese es un trabajo que tiene que ser de manera permanente. ¿Y permanente por qué? Porque no a mayor cantidad de tareas nos va a justificar que haya desarrollo de aprendizajes, logros de competencias. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y bien claro los docentes, ¿no? Tengo esas experiencias donde en un determinado periodo, ¿no?, educativo, el docente podía haberle dejado 4 tareas, ¿no? Y de esas 4 tareas se llegaba a hacer hasta un tipo de regla de 3 simple. A 4 tareas equivalen a 20. Entonces si me presentó 2, que tiene 10, y si le presentó una, tiene 5. Esas son las cosas que tenemos que tener claras, porque más que por la cantidad de tareas que puedan uno dejar al estudiante, lo que se tiene que tener en cuenta es el motivo por el cual se deja esta actividad, que ahora le llamamos actividad de extensión, ¿no? O sea, ¿por qué dejamos una actividad de extensión, ¿no? ¿Por qué estamos solicitando la evidencia, ¿no? ¿De qué manera esta llamada tarea me va a dar la evidencia de que el estudiante está en buen camino para el desarrollo de sus competencias? Y es que en el estudiante, para poder desarrollarlo, ya puede él comenzar a elaborar un procedimiento desde la organización en el tiempo y en el espacio
para poder hacerlo. Y esa es una ventaja que también hay, lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, en esta situación de aprendizaje, en este proceso educativo de manera virtual, las formas y los mecanismos para el desarrollo de las tareas o actividades de extensión ya no son las mismas como las que eran antes. Y de la misma forma, si yo quiero medir a través de una herramienta o a través de una evaluación cómo es que se encuentra mi estudiante, tengo que tener la claridad de cuáles son los desempeños que quiero que él logre y medir justamente el nivel en que se encuentra el desarrollo de su competencia, para poder luego ver en relación al estándar y al ciclo que le corresponde. En ese sentido, la tecnología en la educación conlleva a que lo que sea trascendente y quien sea figura de este proceso de aprendizaje sea el estudiante. Y todo este proceso gire en relación al desarrollo del aprendizaje por parte del estudiante, donde aquí veremos en que él pueda realizar también sus propias exposiciones utilizando las herramientas, pueda canalizar y hacer distintas actividades colaborativas también con sus compañeros. Y es que la tecnología en la educación en este siglo pues tiene esos factores positivos que si todavía como docente no lo has analizado o no los has descubierto, pues yo te invoco a que puedas verlo y a que puedas estar un poco más inmerso a través de distintas capacitaciones que puedas tener para mejorar o para conocer el uso de las tecnologías y herramientas que van a favorecer a este proceso educativo. El docente y la tecnología, como dice en esta diapositiva, es porque el docente tiene que experimentar la realidad de sus estudiantes en este siglo XXI. Y de tal manera que pueda, ¿qué cosa puede hacer el docente? Reconocer las características de sus estudiantes. Como te decía hace unos momentos, o sea, no es la misma generación, no es, como quien dice, de la misma promoción que la tuya, ¿no? Tus estudiantes tienen otras características, ellos son los centennials, ¿no? Ellos son la generación Z, que también se le puede decir. Podemos quizás más adelante compartir un poco sobre las características de los estudiantes de este grupo, que tienen un rango completamente distinto para poder desarrollarse en el medio de las tecnologías. Y eso también es importante conocerlo para saber cómo utilizar las herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente también tiene que ingresar a esos entornos virtuales. El año pasado en el Perú, o sea, han sido dos elementos, ¿no?, que han sido más reconocidos, conocidos, explotados, desarrollados, algunos a las buenas, otros como que lo consideraban a las malas, pero que han hecho que se pueda conectar este trabajo educativo de manera virtual, que es el uso del Drive, del Google Drive y del WhatsApp, ¿no? Y es que estos medios, que si bien es cierto, no se crearon, sobre todo el caso del WhatsApp, no se creó para hacer un trabajo educativo, son herramientas que existen, son entornos que existen, pero que uno lo puede coger para poderlo utilizar de manera efectiva a favor de la educación. Y es así que debes haber participado o ser partícipe de un grupo con tus profesores de tu nivel, de tu colegio, o puedes tener quizás ahí un grupo, si eres tutor, con los padres, puedes tener ahí un grupo de WhatsApp con tus mismos estudiantes, ¿no? Los estudiantes te pueden haber entregado sus trabajos a través del Drive, a través de su portafolio que ellos han creado. Tú también estás compartiendo información que ellos pueden ver en el Drive. Tú puedes colocar y utilizar un documento de Google dentro del Drive y hacer un trabajo colaborativo por grupos. Quizás también eso lo podamos compartir más adelante.
pero ese es uno de los procedimientos que uno podría tener para sacarle ventaja a lo que es común ya para muchos en usarlo y sacarle, como vuelvo a repetir, el provecho de la mejor manera. Y conocer y utilizar también las redes sociales, porque a través de ello es donde se mueven los estudiantes. Los estudiantes, los centennials sobre todo, están muy agrupados y llamados a lo que es el uso del Instagram. Bueno, el YouTube no necesariamente tanto a los centennials, también pueden ser a los millennials, pero puedes tú utilizar el YouTube como para poder aplicar o poder reconocer de qué manera el estudiante aplica lo aprendido, ¿no? A través de la elaboración, no sé, de videos, de documentales, que en otro momento quizás no lo podías haber visualizado. Estas infografías también uno lo puede utilizar para captar y resumir conocimientos, si quieres verlo así, para ver determinadas acciones. Y ellos están familiarizados en el Instagram porque el Instagram es una forma en cómo se comunica brevemente a través de una imagen, un mensaje. Entonces, esa es la importancia quizás porque también conocer sobre las redes sociales. Utilizar herramientas, otras herramientas tecnológicas. Acá he puesto una que no necesariamente sería la única, que es el Kahoot, donde puedes aplicar preguntas en relación a lo que ellos han aprendido de distintas maneras. Esto se puede dar hasta desde el mismo nivel de inicial hasta secundaria. Inicial, claro está, con la ayuda del padre, y ahí ayuda bastante también el poder trabajar con imágenes para que ellos puedan reconocer e identificar. Ya en los estudiantes de mayor edad, pues hasta dejarle algunas respuestas numéricas, o sea, ya es otro mecanismo, pero como le vuelvo a repetir, no es la única, hay otras. O sea, hay infinidad de herramientas que uno puede utilizar y sacarles el mejor provecho para hacer que el aprendizaje sea mejor. Asimismo, el docente tiene que experimentar el poder realizar las videoconferencias de manera dinámica, ¿no? Esa manera dinámica, hay dos que hemos estado quizás más familiarizados, que es el caso del Zoom y el Meet. Una que ya tiene un poco más de tiempo porque, como les vuelvo a repetir, no fueron necesariamente generadas ni creadas para un entorno educativo a distancia a nivel escolar, sino más que todo para poder tener un trabajo de equipo, de empresas, de gerencias, ¿no? De personas más jóvenes, más adultas, en el caso de como estudiantes de universidad o de institutos, pero que también se han podido aplicar y llevar a la realidad concreta de la educación escolar, desde el nivel mismo de inicial, con las clases que pueden hacer las docentes con sus estudiantes, con el apoyo de los padres, hasta el nivel de secundaria, si lo vemos como la participación de las clases interactivas, y qué no decir pues del caso de las universidades y grados superiores. Entonces es bueno ir conociendo cada vez qué otras ventajas más pueden ir dándose. Les voy adelantando algo que quizás lo vamos a compartir en unos días. El MIT está sacando muchas innovaciones para este año para poder también tener la forma en que el docente pueda dominar más esa aula virtual, ¿no? Esa videoconferencia. Entonces compartiremos un poco también al respecto, pero es el poder involucrarse en cómo hacer que a través de estos medios, a través de estas videoconferencias, desarrollar el proceso de aprendizaje, ¿no? El proceso en que también el estudiante pueda desenvolverse a través de las videoconferencias. Si aún no has tenido esta experiencia de utilizarlos, pues te recomiendo que puedas ver tutoriales. Yo también he colocado algunos tutoriales que te pueden ayudar para que inicies desde cero. La idea es que hagamos este desarrollo de las clases virtuales de manera más dinámica, sobre todo a través de las videoconferencias, ¿no? Porque, y cuando te recomiendo yo más o menos que sea una clase de videoconferencia con los estudiantes, porque aquí hay mucha polémica, ¿no? Hay algunos que dicen, no, pero 1 hora y media seguida, ¿no?
porque dame dos bloques juntos, ¿no? No, mejor solamente uno. Y lo que pasa es que, o sea, tú tienes que tener en cuenta una realidad. O sea, una cosa es la clase presencial y otra cosa es la clase virtual. En la clase presencial habían formas y mecanismos en que tú podías hacer trabajos en grupo, separarlos, agruparlos, ¿no? Hacer que expongas. O sea, tenías muchos mecanismos para hacerlo, pero no es lo mismo de manera virtual. Y no significa que porque tengas más tiempo de manera virtual vas a desarrollar más cosas con ellos. Porque mientras vas a estar viendo con algunos, con otros no lo vas a poder concretar. Entonces, no necesariamente el tener mayor cantidad de tiempo, mayores minutos con tus estudiantes a través de una videoconferencia, vale decir 60 minutos, 90 minutos, te va a ser efectivo en relación a uno de 45 minutos. Si uno mismo, como docente, y está recibiendo una orientación, una capacitación, una charla, a la media hora o a los 40 minutos es como que se siente un poco, ¿no? Ya agotado, o que quiere pararse o que quiere moverse, pues definitivamente si tú que eres adulto y que tienes más experiencia, más disciplina, más organización y otros aspectos en relación al estudiante, entonces veamos ahí de qué manera pues me va a ayudar si verdaderamente esos dos bloques, esos 60 o 90 minutos deberían ser seguidos, ¿no? Seguidos, de corrido, como quien dice. Entonces, eso también es lo que uno tiene que ir analizando. Entonces, todo esto de la tecnología en la educación, definitivamente que tenemos que ir cada vez viendo, y el viendo nace también de la experiencia, ¿no? Nace de las formas, y la forma que yo te recomiendo aquí también es que alguien pueda acompañarte en este proceso en que tú desarrollas tus clases de manera online, de manera virtual, o hasta las mismas videoconferencias. O sea, que puedas tener el punto de vista de otro. ¿Para qué? Para que eso también te haga a ti tener un mejor panorama de cómo es que estás llegando a tus estudiantes, ¿no? Somos bastante adultos como para poder trabajar nuestras emociones y el profesionalismo que nos ayude a que nuestros estudiantes puedan aprovechar al máximo el tiempo que podamos estar con ellos enlazados. Y esos beneficios de los estudiantes nos lleva el uso de la tecnología. Como por ejemplo, ¿no? Algunos aspectos que están aquí, hay muchos más, ¿no? Que tomaría estar colocándolos y describiéndoles más tiempo que el que no quiero abordar, porque cada uno tiene quizás unas actividades propias que realizar en familia, en casa. Entonces lo que yo quiero decirte aquí es que el buen uso de la tecnología guiada por un docente ayuda a que los estudiantes gestionen y desarrollen con autonomía su propio aprendizaje. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, nosotros lo que tenemos que buscar es que ellos se organicen, tengan su propia autonomía para poder aprender. Y esto nace, aunque es muy tedioso, aunque es ya, no sé, muchas veces se ha tocado el que el estudiante pueda tener un horario. Pero ¿sabes qué? Muchas veces decimos que el estudiante tenga un horario de trabajo en casa. ¿Y de dónde sale esto? Tiene que nacer también de la propia experiencia. O sea, comparte tú cuál es tu horario del día a día, tu organización. Tú puedes tener también del calendario virtual y mostrarles y decirles, saben, bueno chicos, de esta manera yo me organizo y aquí está. Entonces ustedes también tienen que hacer algo así, organícense, pongan sus horarios, agenden las cosas para que puedan desarrollarlo de mejor manera, porque esto va a conllevar a que sean ciudadanos trabajadores, líderes efectivos en la sociedad. Entonces tenemos que partir del ejemplo, ¿no? Y entonces eso también dirá, mi profesor lo está haciendo, entonces sí, pues tiene razón, ya, y comiencen a hacerlo. O hasta quizás sea un tema en alguna asignatura que pueda ayudarles a que ellos hagan su calendario de manera virtual. ¿Qué cosa más va a ayudar? Va a ayudar a que puedan compartir puntos de vista y debatir sobre las ideas, lo que ayuda a que los alumnos desarrollen ese pensamiento crítico. Mira, tus estudiantes van a poder también, manejándose bien en estos entornos virtuales, pueden tener esos debates con altura, no de competencia de a ver quién gana a quién, sino de que la claridad de las ideas
a la que están exponiéndose hacia los demás, que puede ser a través de la videoconferencia, ¿no? Como que no sé, por decirte así, ¿no? Tú generas y tú eres como que como va a estar pasando, ¿no? El entrevistador y estás colocando a dos personas para hablar sobre un punto y le das un tiempo a cada uno de ellos y cada uno de ellos va exponiendo lo que quieren dar a conocer, sus propuestas. O sea, hay formas en que uno pueda utilizarlo y hacer que este pensamiento crítico, este trabajo colaborativo, estas ideas, esta forma de comunicación también sean utilizadas hasta un 100%. Entonces ayuda a que incorpores esta práctica de comunicación y trabajo creativo, porque la creatividad sale no solamente a través de una videoconferencia, sino también a través de lo que tú le vayas a pedir. Si le pides una infografía, si le dices, ¿sabes qué? Condensa, si tú le das herramientas, todo eso es la idea de hacerlo que ellos exploten su creatividad porque lo tienen, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacer que se muestre. Ayuda también a que interactúen en su aprendizaje con el uso de herramientas más interactivas y que mantiene la atención de los estudiantes con más facilidad. De esta forma los alumnos se entusiasman más en aprender. Mira, muchas veces hemos querido elaborar quizás con ellos, ¿no? Les dejas que hagan una encuesta, que hagan su tabla, su interpretación, y ahora y tenían que ir a buscar persona por persona, tomándose quizás un tiempo en hacer que les respondan la pregunta, y de ahí ellos recién vaciaban la pregunta, comenzaban en su blog a anotar, ver, ¿no? Sacar cantidades, y ahí recién el porcentaje lo pasaban al Excel, ¿no? Y ahí recién salía su gráfica y eso lo llevaba. Ahora todo eso está mucho más fácil todavía porque pueden ellos elaborar encuestas online a través de formularios, enviarle a las personas que son su público que les debe de responder esas encuestas y luego tener los resultados a través de ello. Y eso es mucho más rápido que como lo hacían quizás de manera presencial. Y eso va a ayudar a que en distintos temas, según la necesidad, según la forma en que tú quieres hacerlo, pues ellos puedan ¿no? exponerlo y utilizando nuevamente, como te decía, la creatividad que está perenne en ellos. Y ser un solucionador de problemas, porque todo lo que tienen que aprender tiene que partir para el desarrollo de la vida diaria, para solucionar los problemas de la vida diaria. O sea, no es un hecho de aprender contenidos, no es un hecho de decir entre comillas, está promocionado, no pasa al siguiente grado. No, aquí lo que uno está buscando es que el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje, que el desarrollo de todo su proceso, ¿no? Que esos contenidos sean sumamente trascendentes para aplicarlos en la vida diaria. Y eso es lo que esto es lo que he querido compartir contigo y espero haber aportado a través de esta capacitación. Lo que sí te solicito es que puedas compartirlo con otras personas a las que les pueda ayudar, que escribas aquí en comentarios si te ha gustado, le das el like. Si tienes alguna sugerencia o alguna recomendación también, bienvenido. Aquí estamos siempre para seguir trabajando como una comunidad. Y esto es todo conmigo. Muchísimas gracias.